¿Cómo está? ¿Cómo le va? Les saludamos. Bienvenido, bienvenida a una nueva emisión de Impacto Económico. Revisamos informaciones destacadas. Empezamos con nuestro abreboca en titulares. En Brasil comienza el debate sobre la regresiva reforma previsional de Jair Bolsonaro. Bienestar social, elemento medular de la gestión del presidente ruso Vladimir Putin. Así lo dejó saber en su discurso del Estado ruso. Y en nuestro expediente económico, es decir, nuestro tema de análisis, hablaremos del doble filo de la deuda. ¿De qué va? Ya se lo vamos a explicar. Comenzamos. Estamos listos para analizar la deuda, una herramienta financiera muy importante que puede convertirse en un arma de doble filo para los estados. Ese es nuestro tema de análisis. Empezamos a apuntar algunos datos. Resulta esencial para el ordenamiento financiero internacional que los estados cumplan con sus obligaciones financieras. Cuando un país presenta una situación de impagos dilatada en el tiempo, todas las partes sienten los efectos. No solo sus acreedores dejan de cobrar, sino que también el propio deudor se enfrenta al riesgo de quedarse totalmente excluido de la financiación internacional. El acceso a ese financiamiento externo muchas veces es fundamental para inyectar recursos a la economía sin tener que depender únicamente de la capacidad de ahorro local. Esto supone esfuerzos y compromisos. Aunque a través de esta herramienta financiera los países pueden llegar a obtener los dólares necesarios para invertir en infraestructura y desarrollar la economía nacional, por años ha sido visto como un mecanismo de desposesión, incluso como uno de los más exitosos en Latinoamérica según Pascualina Curso, pues según la economista no solo genera una transferencia de renta colosal hacia el capital financiero internacional, sino que abre la puerta a la intensificación de otros mecanismos como la mercantilización y privatización de servicios públicos y la apropiación de la explotación de los recursos naturales por el capital privado. Por eso se buscan una y mil maneras de que los países siempre estén en esa condición, es decir, endeudados, y se inventan otras tantas para negociar. Frente a este escenario, los países también tienen derechos a renegociar los acuerdos, como hacen la mayoría de actores económicos privados a lo largo de su vida. La reestructuración de la deuda consiste en establecer nuevas condiciones de pago de la deuda vigente de un país, un proceso que requiere de una renegociación entre acreedor y deudor. Generalmente incluye la modificación de los plazos de vencimiento, haciendo que se elimine así la acumulación de deudas a corto plazo y se conviertan estas en deudas consolidadas a largo plazo. El reescalonamiento de la deuda, es decir, el cambio en las cantidades anuales a pagar para que estos resulten más uniformes o graduales, y la modificación en los intereses. Esto supone que dos tipos de proceso de renegociación de deuda se enfrenten. El primero puede significar un alivio y una oportunidad justa y soberana para el desarrollo de la economía deudora, si se emplea el dinero obtenido para invertir en infraestructura y programas sociales. Y por supuesto, si se mantiene la lucha por recuperar espacios de soberanía y hacer frente al orden hegemónico geofinanciero global. En el segundo, el proceso puede convertirse en una cadena perpetua asociada a un mecanismo de extracción de riqueza constante, sometiendo al país a más y más deuda, a la pobreza y a la precarización como resultado de la reproducción de relaciones asimétricas. El fin último de la renegociación dependerá de la estrategia y voluntad geopolítica de las partes. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, aporta 3 casos recientes de reestructuración de deuda de características distintas. Por América Latina están Argentina y Ecuador, y por el resto del mundo, Ucrania. Empezamos a enumerar. En 2001, Argentina defaultó su deuda externa con acreedores privados en medio de una crisis externa, financiera y social. Tras 4 años de default en 2005, el gobierno de Néstor Kirchner llevó adelante un proceso de reestructuración de la deuda a fines de retomar los pagos de una manera sostenible para la economía argentina. El resultado se dio a conocer el 18 de marzo de 2005. La adhesión fue del 76,15% de los bonistas y se logró una quita nominal del 56%. En otras palabras,
De los 81.836 millones de dólares de deuda elegible, 62.318 millones entraron al canje, tras el cual se terminaron acordando pagos por 35.261 millones. De los 19.518 millones de dólares que no entraron al canje, se dispuso el no pago de los mismos hasta que en 2010 se realizó una nueva reestructuración de la deuda. En la misma entraron al canje el 67% de los acreedores restantes y se les efectivizó una quita de 36%. Finalmente, de toda la deuda defaulteada en 2001, solo 9.000 millones no entraron al canje. Entre quienes no aceptaron la reestructuración se encontraban los fondos buitres, que continuaron reclamando el pago del 100% de los bonos que poseían, más intereses y punitorios, hasta que en 2016, tras el fallo de la juez de Nueva York, Thomas Griesa, el gobierno de Macri les reconoció el reclamo y realizó el pago. El caso ecuatoriano fue distinto al argentino, ya que la renegociación no surgió de una crisis seguida de un default. En diciembre de 2008, el gobierno de Rafael Correa anunció el cese de pagos de los bonos Global 12 y 30 por considerarlos de carácter ilegítimo, tras una auditoría que expuso irregularidades en las negociaciones y renegociaciones de la deuda pública ecuatoriana. Ante la perspectiva de no pago y la investigación en curso, el precio de los bonos se desplomó y el gobierno ecuatoriano adquirió por 900 millones de dólares deuda valuada en 2.900 millones de dólares. Esto implicó retirar de circulación del mercado el 91% de los bonos Global 12 y 30. Así, la deuda externa total pasó del 26% al 20% del PIB y permitió ahorrar al Estado ecuatoriano 7.500 millones de dólares entre 2008 y 2030 entre pagos de capital e intereses. El caso de Ucrania es el más reciente. Fue acordado en agosto de 2015 tras 6 meses de negociación. Los acreedores ucranianos aceptaron una quita del 20%, por lo que la deuda negociada pasó de 19.300 millones de dólares a 15.500 millones de dólares. Asimismo, se extendieron los vencimientos de los bonos por 4 años, pasando del periodo 2015-2023 al periodo 2019-2027. A cambio, Ucrania elevó las tasas a pagar por los bonos a 7,75%, un 0,53% superior al que tenía hasta la fecha. También se incluyó la posibilidad de pagos adicionales en función del crecimiento del Producto Interno Bruto. A diferencia de los casos anteriores, este acuerdo tuvo la venia y el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Este organismo y la Comisión Europea reflejaron su satisfacción ante el canje y destacaron que esta reestructuración permitiría llevar adelante las reformas económicas pactadas con el gobierno ucraniano. Sin embargo, contra los pronósticos optimistas en los años subsiguientes, Ucrania ha continuado recurriendo a préstamos del Fondo Monetario Internacional. Es por todo lo descrito que el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, concluye, entre otras cosas, que la deuda es un elemento consustancial al funcionamiento de la economía capitalista. Es un mecanismo a través del cual todos los estados, desarrollados o no, pierden soberanía frente al sector financiero. Pasemos a otros números. Precios petroleros. Primer indicador, Brent ha operado en 66,21 dólares por barril, una pérdida de 0,47%. En el caso del Texas Intermedio, ha estado en 56,27 dólares por barril en las últimas sesiones, también una pérdida de 0,31% en este caso particular. Y la cesta OPEP ha operado en 65,79 dólares por barril, también ha habido una baja, 24 centavos de dólar en este caso, es decir, cesta petrolera OPEP. Vayamos a nuestra primera pausa, imágenes de anticipo. ¿Con qué vamos a regresar? Hablaremos de Brasil y la polémica y regresiva reforma previsional de Jair Bolsonaro, que hoy será presentada ante el Congreso de la República Federativa. Ya volvemos. Bueno, este miércoles el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, presentará al Congreso de la República Federativa las propuestas que están contenidas en una polémica y adjetivada como regresiva por distintos movimientos sociales al sistema de pensiones. Vamos a ver algunos detalles de este proyecto. 2 datos principales a tener en cuenta.
solo podrá caminar hacia adelante de verdad si aprobamos esas reformas. Lógicamente no es mía, no es de Paulo Guedes, es de Brasil, de todos nosotros. Con esa reforma nos desplazamos. Palabras de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, y con las que busca convencer a millones de brasileños que acepten cambiar las reglas de juego del sistema actual de jubilación. Si bien el gobierno de Bolsonaro apuesta a esta reforma como una solución a la crisis económica que atraviesa el país, porque según sus cálculos permitirá ahorrar cerca de 270.000 millones de dólares en los próximos 10 años, expertos aseguran que esto no es tan así. La reforma de la pensión es muy importante a corto plazo para resolver este problema fiscal, pero la reforma de la pensión no será suficiente para tener un fuerte crecimiento a largo plazo en los próximos años. La reforma que impulsa el gobierno de Bolsonaro retoma medidas de la propuesta del Ejecutivo anterior, entre ellas equiparar la edad de jubilación de hombres y mujeres a 65 años. En la actualidad, los hombres se jubilan a los 60 años de edad, mientras que las mujeres lo hacen a los 55 años de edad. Quieren que los hombres se jubilen a los 65 años y las mujeres a los 62 cuando están en el Congreso. Los diputados se retiran después de solo 2 mandatos. Eso es después de 8 años. Así que somos nosotros, la gente, quienes pagamos. Expertos señalan que la aprobación de esta reforma colocará a los ancianos en situación de pobreza extrema, especialmente a los que integran la clase obrera rural, donde 7 de cada 10 trabajadores correrán el riesgo de no jubilarse, por lo que desde ya hay quienes tratan de acelerar el proceso para no verse sometidos a una nueva legislación. Ya he trabajado 30 años, pero no he alcanzado la edad mínima que el gobierno está planeando. Voy a intentar retirarme ahora porque temo que con esta reforma tendré que trabajar al menos 12 años más. En el modelo actual de pensiones contribuyen los trabajadores, las empresas y el Estado. De implementarse la nueva medida, solo quienes ahorren parte de su salario tendrán una reserva durante su periodo de jubilación, una situación que aumentará la desigualdad en el gigante suramericano, reducirá la protección al trabajador, su garantía de ingresos. Además, se transferirán los recursos públicos a los bancos privados. Un ámbito sensible, delicado, que toca al común de la población brasileña como en cualquier país, que tiene frentes complejos y que además se da en medio de una tormenta política que enfrenta el recién electo mandatario Jair Bolsonaro. Hablemos de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador evita aviones privados para viajar en aerolíneas comerciales. La decisión adoptada por el mandatario tiene una intención económica, es decir, tomar medidas agresivas de austeridad dentro del gobierno para impulsar o hacer traccionar la economía mexicana hacia mejor. Entre las decisiones o las acciones está, por ejemplo, la orden de que miles de escoltas militares que están a cargo de su custodia dirijan sus funciones para beneficio del pueblo. La venta del avión presidencial es otra. Se trata de un Boeing Dreamliner 9878 que tuvo un costo de más de 218 millones de dólares en su momento y transportó a su antecesor para recaudar dinero que puede aportar al presupuesto mexicano. Es decir, la venta se hace para recoger dinero que vaya al fisco y sirva para el desarrollo de las políticas socioeconómicas que se ha propuesto esta nueva gestión. El gobierno guatemalteco anunció el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos OCDE. La información fue hecha oficial en un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de este país. Tendrá acceso con ello a las acciones necesarias para desarrollar distintos programas que contribuyan a la mejora de las prácticas internas en el plano económico, participar en distintos espacios para mejorar las relaciones internacionales bilaterales y multilaterales. Desde la administración del presidente guatemalteco Jimmy Morales se presenta el ingreso a la OCDE como un acto de transparencia. No obstante, llueven las críticas contra la gestión de Morales por retrocesos evidentes en la lucha contra la corrupción y la impunidad. La Junta de Supervisión Fiscal impuesta a Puerto Rico por el gobierno de Washington le ha colocado o ha puesto nuevas exigencias al gobierno de la isla.
Ahora se le advierte a las autoridades puertorriqueñas una prohibición de hacer cambios en su presupuesto sin que antes cuenten con la autorización de la Junta Colonialista. El organismo refiere que el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de Estados Unidos habría sido claro en su decisión para que los controles permanezcan ininterrumpidos. La Junta también ha emitido una declaración indicando que ha comenzado a trabajar con el gobernador Ricardo Rosselló, su administración y la Asamblea Legislativa para preparar el presupuesto del año fiscal 2019-2020. Bueno, nos vamos a una nueva pausa y a la vuelta Informaciones 360. Veremos España, protesta agrícola. ¿Por qué? Ya le contamos. Estimados colegas, ahora con un mayor detalle de nuestras tareas, pero ante todo, lo más crucial, la preservación de nuestra gente. Eso significa proporcionar un apoyo abrumador a las familias. Para nuestra sociedad, para nuestra población multinacional, es específicamente la unidad familiar, la crianza de los hijos, la procreación, el respeto por las generaciones mayores, lo que ha sido y sigue siendo el núcleo moral y poderoso. Eso es tan solo un fragmento del acostumbrado y anual discurso sobre el estado de la nación que pronuncia el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Dijo que el elemento central de su gestión en lo venidero es elevar los niveles de vida y para ello, evidentemente, es importante garantizar el crecimiento económico ruso. Destacó que la economía tiene que acelerarse a medida que el país pueda buscar más inversiones. Prometió más libertad a las empresas. Para el año 2021, el crecimiento económico ruso debe alcanzar el 3% y, a largo plazo, exceder el promedio mundial. Nadie posterga esta tarea. Es necesario que el gobierno y el Banco Central una vez más apunten a los objetivos de inflación. Por primera vez en la historia, nuestras reservas cubren nuestra deuda externa, la estatal, que es muy pequeña, y el sector comercial. Este dinero funciona. Los ingresos de la inversión de fondos del Fondo Nacional de Riqueza de Rusia desemboca en el presupuesto ruso a plena escala. La inversión debería aumentar entre un 6 y un 7% para 2020. El logro de tal nivel se convertirá en uno de los criterios de evaluación del trabajo del gobierno. Para alcanzar estos grandes objetivos, debemos deshacernos de todo lo que limita la libertad y la iniciativa de la empresa. Los negocios honestos no deben vivir por temor a ser enjuiciados, ni siquiera por un castigo administrativo. Ya he señalado ese problema en una de mis direcciones anteriores y dije los números. Desafortunadamente, la situación no ha cambiado mucho. En diciembre de 2018, el Banco Mundial dijo que el crecimiento económico ruso será modesto en los próximos 2 años, con una posible expansión de las sanciones occidentales y una alta tensión geopolítica que creará perspectiva desfavorable. Pero desde el Kremlin se asegura que los fundamentos de Rusia, incluyendo sus reservas internacionales, le ayudarán a absorber y también a esquivar los choques externos. A fin de garantizar el bienestar social, el gobierno aumentará pagos sociales para apoyar a las familias más jóvenes. Se ha prometido también desde esta gestión beneficios fiscales, menores tasas hipotecarias y subsidios de vivienda para familias con varios hijos. Se suma a esto que a partir de ahora la carga fiscal para los desarrolladores se aliviará para alentarles a expandir la construcción de viviendas. Putin también hizo hincapié en la necesidad de combatir la pobreza. Dijo que 19 millones de los aproximadamente 147 millones de personas que habitan en la Federación Rusa vivían con un ingreso mensual de apenas $160, que les deja por debajo del umbral oficial de pobreza. Resta solo un día para que China y Estados Unidos vuelvan a verse las caras, sus respectivas delegaciones en la mesa de negociación para tratar de relajar la lluvia de aranceles disparada desde el año pasado por el presidente estadounidense contra el gigante asiático. Donald Trump se pronunció al respecto asegurando que las conversaciones comerciales con China son complejas, pero van muy bien. Bueno, son conversaciones muy complejas, van muy bien. Estamos pidiendo todo lo que alguien haya sugerido. Esto no son solo ustedes, ¿saben? Vendamos maíz o hagamos esto. Va a ser vender maíz, pero mucho, mucho más de lo que nadie creía posible. China insiste
en el diálogo, a pesar de la confrontación que se ejerce desde la Casa Blanca. Destacan sus voceros que este miércoles el gigante asiático no participa en la devaluación competitiva de su moneda y espera que Estados Unidos no politice el tipo de cambio. Lo que puedo decirles es que, en primer lugar, China, como una gran nación responsable, como hemos dicho una y otra vez, no participamos en la devaluación competitiva de nuestra moneda. En segundo lugar, tampoco utilizaremos el renminbi, el tipo de cambio, como una herramienta para tratar las disputas comerciales. En tercer lugar, también esperamos que Estados Unidos pueda respetar las reglas del mercado, respetar los objetivos hechos y no politizar el tema del tipo de cambio. Cientos de citricultores de toda España protestaron este martes en la sede de la Comisión Europea en Madrid contra lo que califican precios de ruina. Políticas desde Bruselas les obligan a vender sus naranjas a tan solo 9 centavos de euro por kilo. Los agricultores con chalecos anaranjados protestaron contra las importaciones de naranjas libres de aranceles a la Unión Europea, que denuncian ha ocasionado una verdadera crisis en las rentas de miles de agricultores en el país. Están exigiendo a Bruselas un cambio drástico en sus políticas en materia agraria y muy especialmente en aquellas concernientes a los tratados comerciales con terceros países, acuerdos descompensados y carentes de reciprocidad que dejan a este sector, el de los citricultores, en una clara situación de desventaja competitiva. Esto denuncian. Los agricultores españoles aseguran que sufrieron pérdidas de unos 150 millones de euros el año pasado debido a la competencia extranjera, particularmente como resulta de un acuerdo comercial suscrito entre Bruselas y Sudáfrica en 2017, que estipula que las naranjas se pueden importar desde Sudáfrica a Europa gratis y sin estar sujeto a los estrictos controles que deben mantener los productores españoles. Estamos en Madrid porque la agricultura en general y particularmente la naranja, tanto naranja, limones y agua, el pomelo también, pues no tenemos precios bases. O sea, si por ejemplo de producir nos cuesta 20 céntimos el kilo, pues nos lo pagan en el caso de que lo cojan a 8 o 10 céntimos o menos. Y la mitad de la cosecha se ha quedado en el campo y luego encima hay que gastarse jornales para tirar la fruta al suelo, porque si no al año que viene no hay producción. Están trayendo naranja de otros países, que me parece muy bien lo de la globalización, pero yo pregunto, ¿España está en Europa? Porque los europeos no se acuerdan de los problemas que tiene el sur de la Comunidad Europea. Pues estamos aquí porque estamos viendo que los frutos de este país, el ácido, aquí no tiene precio y se está vendiendo carísimamente por fuera. Porque están metiendo de Sudáfrica, están metiendo ácido a Europa y Europa no está respetando los ácidos de España. Hemos llegado al final de nuestra emisión. Ha sido un placer. Gracias por su compañía. Nos seguimos viendo.